comentario en el chat del grupo, en el WhatsApp. ¿Quién es el prepediatra que escribió eso? ¿Va a decir? Ay, ¿qué pasó, doctor? Dígame, ¿por qué prepediatra? No, pues para saber quién fue, porque vas a ser pediatra, ¿no? No, doctor, es que nada más era una referencia a Ratatouille. Ya sé que es una referencia a Ratatouille. El hecho de que hayas esa referencia a lo mejor indica que vas a ser pediatra y no lo sabes. Bueno, nomás era para saber. Ya leí el examen, estaba rudo si no habías leído antes los artículos que les mandé. Es además, tiene algunos errores ahí de ortografía, pero lo que ustedes no saben es que el doctor Melgar, que es el endocrinólogo, es quien hizo ese documento, es extranjero. Bueno, es binacional, pero es de Belice y entonces su primer idioma no es el español. Por eso tiene esos detalles. Pero bueno, ya no supe cuánta ironía había ahí, cuánto de verdad. Quise tomarlo por la buena y también él. Ya si pueden conseguir la grabación de su clase de hoy, del doctor Melgar, yo que ustedes lo haría, porque es su mero mole, la endocrinología y sobre todo esto de sobrepeso y obesidad. En fin, pues vamos a empezar. Ok, doctor, voy. Vas a ver cómo nos va. Ajá. Interesantísimo, ¿no? Sí, sí. Además de todo lo que vamos a ver molecular, a ver si luego podemos hacer la síntesis de lo no molecular, de lo clínico, pues. Pero cuéntanos, Job. Bueno, pues, buenos días. Primero que nada, el centro que controla el apetito y la saciedad, pues se encuentran en el hipotálamo, principalmente en dos núcleos, que son el núcleo ventromedial y el núcleo y la zona hipotalámica lateral. Ajá. El ventromedial es el centro de la saciedad, es decir, es el que disminuye el apetito, y el lateral es el de la alimentación, el que lo aumenta. Sin embargo, estos núcleos no trabajan por sí solos, necesitan también pues, la señalización, en parte hormonal y en parte también nerviosa, por medio del núcleo arqueado o también llamado R4. Vemos que este núcleo R4 tiene pues diversas neuronas. Tenemos a las anorexígenas, que lo que van a hacer es pues disminuir el apetito, y a las orexígenas, que van a hacer lo contrario, es decir, estimular la alimentación, por eso los puse de ese lado. Y también liberan sustancias que hacen lo mismo que ellas, ¿no? Por ejemplo, las anorexígenas liberan propiomelanocortina y las orexígenas neuropéptido Y y la AGRP, que básicamente pues es lo mismo que les dije. Unos estimulan el apetito y otros lo inhiben. Sin embargo, estas neuronas no trabajan por sí solas, es decir, sí hacen una parte, pero también reciben influencia de otras hormonas que se producen en distintas partes del cuerpo. Tenemos, por ejemplo, del lado de las anorexígenas a la leptina. Esta, pues como ya leímos,
segregada por los adipocitos y es muy importante porque se encuentra en el organismo de acuerdo a la cantidad de grasa almacenada en el tejido adiposo, es decir, es proporcional y tiene un efecto crónico, es decir, este efecto es pues a largo plazo ya que detecta las reservas de energía, cosa que pues no sucede de un instante a otro. La insulina, por su parte, pues ya sabemos que la libera el páncreas, ¿no? Las células beta, los del Langerhans, ajá. Y a diferencia de la leptina, esta tiene un efecto agudo porque su concentración fluctúa durante el día. Cuando comemos, pues se libera insulina y así. No dependen tanto de la cantidad de algo almacenado. Y tenemos a otras como el péptido similar a glucagón, que reduce el apetito. Puse directa e indirectamente a mi interpretación porque directamente se menciona que estimula directamente a los núcleos del hipotálamo e indirectamente porque recordemos que es una incretina y que estimula también la producción de insulina y pues bueno, la insulina ya se expliqué cómo funciona. Y aquí al péptido YY, que es segregada por los linfocitos intestinales después de una comida. Igual aquí puse que tiene un efecto indirecto y directo en su función. El directo porque igual actúa directamente sobre el hipotálamo y el indirecto porque inhibe a la grelina debido a que pues la grelina, como veremos del otro lado, es una hormona encargada de estimular el apetito. Sin embargo, bueno, estos son los más comunes, pero hay otros péptidos que hacen la misma función básicamente, como la melanocortina, la omentina, etc. Sí, habían varias cosas interesantes con lo que estás mencionando, porque, bueno, un punto importante es que nunca es tan sencillo, porque conforme se han ido descubriendo, porque todavía no se tiene precisión o con un conocimiento preciso acerca de cómo se regula la ingesta de alimentos, pero si ustedes leyeron el artículo o han revisado algo, establecen cosas tan interesantes como que hasta una ingesta de 25 calorías más al día, 25 calorías más al día, eso sería, híjole, un cuarto de una rebanada de pan Bimbo, media tortilla, no sé, una cosa así. Debe de haber un balance, y esto es como importante, y era como la introducción que yo quería que se dijera en alguna parte, o la interpretación más clínica. Tiene que haber un balance específico entre las calorías que gastas y las calorías que ingresas. Y el balance es bien preciso. Y cuando tú tienes hasta un desbalance así de pequeño, al cabo del tiempo, eso te lleva a ganancia de peso, que serán, creo que el cálculo que ellos ponen allá es como de 2 kilos al año, ¿no? ¿Por cuánto? Por 25 calorías. 25 calorías, ¿ok? Es, no sé, un puñito de cacahuates extra, ¿no? Entonces, hay muchísimos mecanismos, como nos están empezando a mencionar, como ustedes leyeron, que norman o que te inciden de alguna manera en cuánto vas a ingerir o no. Y otra cosa que es relevante es que pareciera no solo que estamos tendiendo a un balance así de preciso en la ingesta calórica versus el gasto, no día a día, pero a lo largo de los días para mantener un peso, sino que además pareciera que tenemos como un termostato, le queremos llamar, como un punto de peso ideal que los sistemas regulatorios consideran que es el que debemos de tener. Y que la tendencia va a ser a regular la ingesta, pero también a regular la formación de grasa y regular la tasa metabólica basal de manera tal que nos mantengamos en el peso que ha sido identificado como peso meta o peso ideal fisiológicamente. Y que una vez que uno mantiene una alimentación desordenada o una ingesta excesiva por un tiempo suficiente,
este peso ideal o meta para el que están presionando los sistemas metabólicos se reubica hacia un peso más alto. Y esa es la desgracia, porque es bien difícil, o sea, y el cuerpo va a tender a echar todos los mecanismos a andar, estos que estás mencionando y otros, para lograr ese nuevo peso meta, ¿no? Y entonces eso explica muchas cosas, como por ejemplo la gente que baja de peso. Más atrás, el 95% de los niños obesos, el 95% de los niños obesos son adultos obesos. Eso quiere decir que si se ubica un cierto depósito de grasa, un cierto porcentaje de grasa corporal, o proporcionalmente un peso alto como ideal o deseable, es bien difícil revertir esto. Y ustedes lo saben de experiencia personal o cercana, que si uno se pone a dieta baja, pero inmediatamente a los pocos meses, uno tiende a recuperar el peso que antes tenía, porque todos los sistemas van a dirigir a eso. Implicados el incremento del hambre o de la actividad de hormonas orexígenas, la disminución de la inhibición, el aumento del depósito de grasa, porque ven que hay unos receptores en la membrana de los adipocitos que pueden o no aceptar la grasa y pueden o no desviar las calorías hacia el adipocito. Vas a tener una disminución del metabolismo. Van a ocurrir un montón de cambios que te van a llevar necesariamente a la tendencia a recuperar el peso perdido, porque se considera un riesgo. Supongo que en algún momento fue una ventaja evolutiva este mecanismo de ahorro. Se considera un riesgo biológico el perder el peso, ¿no? Y es bien difícil que tú resetees tu sistema metabólico al peso ideal, al que tú quieres, ¿no? Sí hay una narrativa también en el artículo, para los que no lo revisaron, en donde si tú tienes a un paciente que ha mantenido su peso durante 25 o 30 años en peso ideal, ¿no? Es decir, siempre ha sido delgada, y tú lo tratas de sobrealimentar, es bien difícil que mantenga el peso. Es bien difícil hacerlo ganar de peso, porque los mecanismos entonces van a decir, no, esto es excesivo, y entonces no tiene hambre, y entonces se siente mal, y entonces aumenta la tasa metabólica basal, y entonces no deposita grasa, entonces aumenta el calor que dispersa, y entonces hace lo que sea con tal de no ganar el peso. Y lo mismo a los gorditos, pero a la inversa. Si tú los pones en déficit calórico, bajan la tasa basal, bajan la génesis de calor, disminuyen su temperatura basal, están todo el tiempo con hambre, disminuyen la actividad de mecanismos anorexígenos y van a tender al peso. Entonces es bien importante entonces el entender esto, porque identificaría que la persona que tiene sobrepeso y obesidad se encuentra en una circunstancia pues comprometida para lograr el descenso de peso, y que no es como coloquialmente nos dicen, no, pues aprende a comer o cambia tus hábitos, porque la presión siempre va a estar ahí para recuperar el peso normal, o va a tardar años en ubicarse en un nuevo peso meta, ¿no? Y ciertamente cada que descubren, yo me acuerdo cuando descubrieron la leptina, entonces dijeron, oh, mira, ya encontramos un blanco terapéutico y vamos a poder finalmente tratar la obesidad. Pero no funciona así, porque ninguno de estos es independiente. Y tú puedes tener leptina o no tener leptina, y ciertamente cambia cosas y ciertamente tiene un efecto. Al parecer, además, la leptina un efecto más para mantener el peso, ¿no? O para incrementarlo, pero no en el sentido inverso. Pero estos mecanismos de control pueden verse superados, o se ven de hecho superados o compensados por mecanismos alternos a la leptina, ¿no? Por eso, aunque se sabe que hay una relación directa entre la leptina, por ejemplo, no sé si ya estoy comiéndote tu mandado, entre la leptina circulante y la grasa corporal, aunque hay una relación directa, finalmente se intentó y no funcionó la leptina como un blanco terapéutico, porque independientemente de ese hay otros factores.
A ver, ¿qué nos puedes decir sobre todo de leptina? ¿O qué más Ah, nos ibas a decir, Job? bueno, sí, bueno, también de leptina, eso que ya mencionó, fue descubierta hace relativamente poco. Y, ajá, se intentó, pero no se pudo. Estaba yo emocionadísimo y no. Algo, algo igual que me llamó la atención, bueno, aparte de todo lo que ya dije, de las hormonas que no se mencionaba en ningún libro, sino lo encontré en un artículo, fue sobre el GABA. Bueno, de los libros que revisé, ¿no? Fue el GABA, que es recientemente el descubrimiento sobre su participación en la regulación del apetito, y se ha descubierto que este pues, es liberado por interneuronas GABAérgicas, que liberan exclusivamente pues, GABA, y también las neuronas orexígenas, específicamente por las del AGRP. Y es interesante cómo funciona porque directamente estimula el apetito en el hipotálamo, porque pues lo liberan las neuronas, pero también el GABA recordemos que prácticamente cuando estudiamos GABA es inhibición, ¿no? Entonces, otro efecto que hace el GABA es que inhibe, por ejemplo, la insulina, y también inhibe pues el centro de la saciedad. Y Exacto. esto se ha demostrado No estimula el mediante, apetito, sino que inhibe la saciedad. inhibe la Acción saciedad que es sobre todo. inhibitoria te hace comer de más. Así es. Y bueno, pues también estimulaba la actividad de la enzima, bueno, de la lipoproteína lipasa, que está pues en el tejido adiposo. Y pues Está se en todos demostró, lados, pero hay lipoproteína lipasa en la membrana de los adipocitos y la lipoproteína lipasa va a decidir, de alguna manera va a normar o regular cuánto de los ácidos grasos disponibles van a entrar al adipocito o no. ¿No es cierto? sí. Y Sí, bueno, pues de esta manera el GABA, que es como que las hormonas que no estaban en los libros, funciona. Y básicamente es todo, porque bueno, lo demás, como estaba mencionando usted, yo pensé que, bueno, sí lo leí, pero no lo iba a poner hoy porque se relaciona más que nada con las enfermedades como la obesidad y todo lo que vamos a ver pues, mañana y todo eso. sí, sí, Que sí, lo vamos a básicamente, mencionar, lo vamos a avanzar posteriormente, pero ciertamente el control hipotalámico de hambre y saciedad es un control mediado por un conjunto de hormonas, algunas de las cuales en tu diapositiva, algunas de las cuales como la aumentina, por ejemplo, no, pero es sumamente complejo a nivel hipotalámico y tiene que ver con un equilibrio entre las señales de saciedad y las señales del hambre. Y aunque hay algunos errores metabólicos como la deficiencia de leptina que te llevan a obesidad, porque la leptina tiene ese efecto teórico de inhibir el apetito, ciertamente no son mecanismos aislados, porque como habíamos dicho, si eso fuese cierto, y sabiendo que la leptina tiene una concentración incrementada cuando tienes exceso de grasa corporal, pues eso te haría adelgazar, pero no sucede de esa manera, ¿no? Y se han hipotetizado mecanismos de génesis de obesidad en función de la resistencia periférica a la leptina, pero aunque esto es una teoría tampoco está probado, ¿no? Entonces realmente lo que vamos a estar estudiando son partes de un rompecabezas, pero no un mecanismo o una fisiopatología completamente entendida. En función de la obesidad, con el síndrome metabólico tenemos más cosas, pero con la obesidad, pues no, solo eso de que una vez gordo está bien difícil dejar de ser, cosa que ya sabíamos algunos ya lo sabemos de vida personal y otros que lo hemos visto en otras personas. Entonces seguimos, Ricardo, hormonas intestinales. Sí, voy. ¿Se ve? Oh, ya. Ok, ok. Bueno, pues como mencionó mi compañero, pues se dividen en dos principales, ¿no? De la saciedad y el hambre. En este caso, las gastrointestinales, donde tenemos, pues,
la gran mayoría va a ser en ese de los anorexígenos, los que son la saciedad. Y pues voy a tocar uno por uno, vamos a decir sus características y cómo se relaciona un poquito para adelantar con la obesidad, cómo las podemos encontrar. Em, la colecistocinina o la CCK se segrega en las células L del duodeno y el yeyuno, y su función va a ser en el receptor CCK1. Este va a funcionar a través de las fibras aferentes del nervio vago y va a llegar hasta el núcleo del tracto solitario, donde va a ser esta función pues, de la saciedad, ¿no? De igual forma, pues recordar que pues, esta hormona nos ayuda pues, en esta parte de la contracción de la vesícula biliar y secreción de las enzimas pancreáticas, inhibición del vaciado gástrico. Y, y como, la verdad, leer los artículos sí leía que era como que todo muy de experimentos teórico, Sí, pero ajá, se demostró que a pesar de que esta hormona estimula como la saciedad, eh, no afectaba totalmente en el control del peso, en el control energético, en el balance energético a largo plazo, porque se administraba esta hormona a personas con obesidad o sobrepeso, pero no se encontraba una disminución de este mismo. Y de igual forma porque se agarra tolerancia a corto plazo, esta hormona. Y por lo tanto el efecto que se tiene en las personas obesas es que hay altos valores de CCK circulantes y por lo tanto no actúa porque agarra tolerancia rápido. Por parte ahora del péptido tirosina o el PYY, este, se segregan las células L del colon y el recto. La secreción va a estar estimulada por los lípidos principalmente, ácidos gástricos, también por el péptido intestinal vasoactivo y por la propia CCK. En este caso, esta hormona viaja directamente hacia los receptores y como que no usa directamente las fibras aferentes del nervio vago, ya que esta puede atraer la barrera hematocefálica y va a actuar sobre los receptores Y2. Acá es importante porque dependiendo de qué receptor actúe, se ha demostrado que va a tener un efecto ya sea para saciedad o para estimular el hambre. En este caso, cuando actúa sobre los Y2 y va a actuar sobre el núcleo arcuato o arqueado hipotalámico, y va a estimular a la secreción del neuropéptido y también de las de la anacortina, propionglanocortina, sí, que tiene estos efectos de anorexígenos. anorexígenos. Anorexígenos, perdón. Y en individuos obesos se observó que estos valores de esta hormona van a estar reducidos. Y como mencioné, si esta hormona actúa en otros receptores, que se observó si actúa, por ejemplo, en el Y1 o en el Y5, que es de la misma familia, estimula el apetito y la ingesta y da una hiperfagia. Entonces decía que no es como que no tiene una terapia clínica esta hormona, porque pues si se inyecta, se demostró en los estudios, si se inyecta de manera intravenosa, pues no se ve bien qué receptores puede estimular. Y entonces como que leí que no se usa en tanto terapia clínica esta hormona. Por No, esto. hasta ahorita no hay ninguna terapia clínica, porque además tampoco sabes con certeza si la elevación o el descenso del PYY o del neuropéptido Y es causa o consecuencia. Ujú. Es un problema, pero ok, cuéntame. Entonces hay la colecistoquinina, que se sabe que de alguna manera da una señal de saciedad, pero que no funciona para regular, aunque la usemos como terapéutica, y no sabemos si es porque es un mecanismo débil o porque hay un mecanismo de resistencia a sus efectos, dado que tienes a los gorditos con colecistoquinina elevada, ¿no? Sí. El neuropéptido Y es estimulado por unas células PYY, por el péptido YY que está liberado por las células del colon y recto. Ajá, y es estimulada por grasa y el péptido intestinal vasoactivo y por el contenido gástrico y por la propia colecisto, pero que tampoco se ha encontrado como una herramienta terapéutica este, porque tiene efectos, no hay porque tiene efectos diferentes dependiendo del receptor al que estimulará. ¿Es correcto? Sí. Ok, síguele.
Y algo similar pasa con el polipéptido pancreático, que este principalmente se secreta en las células PP o tipo F del páncreas, pero decía que también se secreta, se puede encontrar en el colon recto y por eso lo considera acá. Y que esta se secreta tras la ingesta de alimentos en correlación con las calorías, es decir, si hay mayor consumo de calorías, se secreta más esta hormona, por lo que entendí. Y acá lo mismo, que si actúa en receptores Y4 va a resultar en una hipofagia, pero si activa los Y5 va a resultar en una hiperfagia. Y que en este caso las cifras postprandiales se van a encontrar reducidas en individuos obesos. Y por eso mismo como no se para esta como saciedad, porque O sea, no llega la señal de saciedad porque ajá, aparentemente no logran estimular los receptores Y4 que se encargan de la hipofagia o de la saciedad, pues, o de la reducción de la ingesta alimentaria. sí, sin embargo, leí que sí se puede hacer como que un poquito específico para estimular los receptores y ese sí se puede usar como terapéutico y podría ser útiles. Pero pues, como repito, hoy sí lo que leí era puro así experimento. Ah, hoy sí que. O sea, cuando leía era más como puro experimento o se cree o Se cree, se todavía estipula. no. Sí. Imagínate, el que encuentre la cura de la obesidad ya la hizo. Eh, Ahora el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa o el GIP se va a secretar en las células K del intestino delgado, principalmente en el duodeno, también está en el yeyuno y ilium, y esta es pues tras ingerir carbohidratos o lípidos. Pues el receptor, pues es el GIPR de receptor, y pues lo que va a hacer es reducir la sensación de hambre, que es este grupo. Lo que mencionaba es que los adipocitos tienen muchos receptores de este tipo y por lo tanto se estimula la lipoproteinlipasa y va a tener un efecto lipogénico y por lo tanto va a tener un aumento de ácidos grasos. Es decir, que si tengo mayor adipocitos, tengo mayor receptores de esto y voy a estimular aún más a mi producción de más ácidos grasos. Y pues es como un círculo vicioso, por lo que entendí con esta hormona y en relación a la obesidad. Que Em, los adipocitos son mayoría y compiten para captar los ácidos grasos, ¿no? Disponibles. Mientras más adipocitos tienes, más lipoproteína lipasa del adipocito tienes y entonces cuando circula la sangre, pues más probabilidades tienes de que los ácidos grasos se desvíen hacia el adipocito para, para depositarse en él, ¿no es cierto? sí. Ok. Y ya estos tres son muy similares. El GLP-1, pues el GLP-2 tiene pues, el mismo nombre y la oxintomodulina, que tienen los efectos muy similares. Se segregan en las células L del hilio y colon y todas son a partir del preproglucagón, esas tres hormonas. Todas actúan a través del receptor del GLP-1 porque, por ejemplo, en la oximodulina no se ha encontrado un receptor específico y se encontraba de que si se quitaba este receptor GLP-1 disminuía la función de la oximodulina y por eso mismo, pues como se cree que actúa en este receptor, ¿no? Pero el sistema es muy similar en este caso, de que el receptor está en las fibras aferentes del nervio vago, viajan al núcleo del tracto solitario y va a tener esta liberación de los propiomelanocortina y de los CART, que estos son los tránsito regulado por cocaína y anfetaminas, leí, y que esto pues da esa sensación de saciedad. Entonces, A pesar, digamos que a grandes rasgos, lo que tú estás diciendo es que estos otros son mecanismos derivados del intestino delgado, bueno, del intestino delgado y del colon, pero principalmente del intestino delgado, que tienen receptores compartidos, que son derivados de glucagón y que son péptidos anorexígenos, porque disminuyen el vaciamiento gástrico y con esto aumentan la sensación de saciedad. ¿Es correcto? sí, y El ya pues, estímulo intestino, lo cual tiene sentido cuando ya lo pone uno en macro, porque dices, cuando el intestino delgado, yeyuno e ilion, son estimulados porque tienen cierto contenido, se liberan señales, para ponerlo así en términos básicos, ¿no? Se sí, liberan señales
que favorecen la percepción de saciedad, de manera que la ingesta se detiene. Para ponerlo en español, Sí, ¿no? y también otro efecto importante No, pero de espérate, estos es te voy a que... hacer una pregunta antes de que Ah, me ok, ok, sigas. ok. Mi pregunta sería para todos, ¿cómo cuánto tiempo tarda el contenido en empezar a llegar el contenido gástrico o el bolo alimenticio que ya llegó al estómago en llegar al ilion, al yeyuno e ilion? Como esas 6 horas, algo así. No son 6 horas, estoy seguro que no. Sí. ¿Alguien puede buscarlo o lo sabe? ¿Cuánto tardará de que tú comes y ya está en tu estómago a que empiece a llegar esto? Porque eso es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Tienes no me acuerdo, bolo intestinal o bolo alimenticio que ya está en el intestino, y entonces aquí es donde están ocurriendo la absorción, y entonces la absorción que se lleva a cabo en el intestino delgado genera, por la naturaleza de las sustancias que están entrando a la circulación, la síntesis de ciertas proteínas en las células L del yeyuno y del ilion y del colon, que van a dar la señal ¿sabes qué? Sí, ya me está llegando, ya no me lo mandes tan rápido, porque ve el resultado, que es disminución del ácido gástrico y retrasar el vaciamiento gástrico, ¿no? No para que yo sienta que no tengo hambre, pero bueno, es un efecto asociado, pero probablemente para que el contenido del estómago vaya al intestino de una forma más lenta para que lo podamos absorber. Entonces, Eh, ¿qué pasó? Doc, el vaciamiento gástrico tarda 3 horas Sí, pero aproximadamente. no el vaciamiento gástrico, sino cuánto tiempo tarda desde que llega al duodeno hasta que llegue al ilion y colon, yeyuno e ilion. Porque, y los voy a llevar a algo que es bastante conocido. Eh, Se supone que, por eso te dicen que comas despacio, y que alrededor de media hora de que tú empieces la ingesta, alrededor 20-30 minutos, eh, estas señales empiezan a actuar. O sea, al principio comes muy rápido, y si comes, dicen las abuelitas, si comes muy rápido, tu organismo no se ha dado cuenta que ya comiste lo suficiente, entonces si comes muy rápido vas a acabar comiendo de más, que esto es sabiduría popular. Pues parece que tiene cierto sentido justo en lo que nos están presentando, porque si tú requieres, o uno de los mecanismos que participa en la percepción de saciedad es la detención o la obstaculización del vaciamiento gástrico mediada por estos derivados de glucagón que se forman en las células L del intestino, pues para que se forme esto tiene que llegar el estímulo, y el estímulo propiamente dicho es el contenido intestinal, ¿no? Entonces, si empiezas a guardar relación, claro, cuando llega a mi estómago se va a terminar de vaciar en 3 horas, así que de aquí a que yo coma, según lo que comí, porque además depende de las características, y el contenido graso retrasa todavía más el vaciamiento gástrico, bueno. Pero cuando tú comes está bien difícil que dentro de una hora vuelvas a tener hambre, ¿no? Porque estos mediadores, bueno, este mecanismo de retroalimentación, de síntesis, de retroalimentación de cuál es el contenido intestinal y cómo esto norma la síntesis de proteínas que van a ir a marcar la saciedad al cerebro, pues es inescapable. Lo único que puede pasar para que se disregule esto es que tú tengas una producción disminuida o una resistencia a los efectos. Ya dijimos, además, se dijeron que no es el único mecanismo, porque ya hablaron además de la distensión gástrica, y hay mecanismos de la distensión gástrica que también marcan la saciedad. Entonces hay varias señales, está cuánto le metiste al estómago, y está en cuánto tiempo y con qué velocidad va llegando al intestino, y cómo esto incide en la formación de estas proteínas. ¿Sale? ¿Algo más, Ricardo? Sí, bueno, el efecto principal de la oximodulina igual es que inhibe la secreción de grelina. Y ya pues La secreción de grelina, ¿qué hace?
Acá viene ahora, la grelina es pues, la que encontré, que es la que estimula el hambre, la orexigénica. Esta se segrega pues, en las glándulas oxínticas del fundus en el estómago. Y esto fue un proceso que se llama oscilación, pero pues eso no creo que no es relevante. No, no, Y, ajá, y que esta se va a segregar durante el ayuno, se va a duplicar los valores basales. Sin embargo, pues se sabe que también se incrementa antes del desayuno, comida o cena, y se cree que es como que se puede modificar dependiendo si cambias tus hábitos alimenticios. Por la hora, pues se cambia la segregación de la hormona y también pues se podría ver como un reflejo condicionado. Pues va a segregar al final de cuentas una respuesta hiperfágica. Y el detalle acá con obesidad es que es inversamente relacionado con la adiposidad. Es decir, que voy a tener a mayor pues, adipocitos, voy a tener menor cantidad de grelina. Pero entonces, ¿por qué se observa que pues, las personas obesas tienden a comer mucho? Y es porque los valores postprandiales no se reducen. Es decir, por eso y que... porque hay otros muchos estímulos para la hiperfagia, no Sí. solo la grelina, ¿no? Y yo creo que es todo de esto, las intestinales. Esencialmente recordar, esto no es unicausal, es sumamente multicausal. Y la grelina, en realidad que lleva una H antes, GH, lleva ese nombre y esto les va a ayudar a visualizar todo lo que está en la diapositiva, porque es GH, que es Growth Hormone, que es hormona del crecimiento, y es un liberador de hormona del crecimiento. De ahí es donde tomó su nombre la grelina, es una relina o liberadora de GH, que es hormona del crecimiento. Por eso, aumenta la acumulación de grasa, la síntesis de depósitos de glucosa, disminuye la liberación de calor para que no gastes energía para que puedas crecer, aumenta el crecimiento óseo, la masa ósea, y como dice allá, aumenta la hormona del crecimiento. De hecho, esa es una de sus funciones, pero no la única. Entonces, sí, la hormona grelina fue descrita en primera instancia como una liberadora de hormona del crecimiento que concurre o se presenta en el ayuno, gradualmente incrementándose en preparación para que cuando llegan los alimentos, esa sería la lógica, hace que te da hambre, ¿no? Y entonces una vez que tienes los materiales disponibles, se van a quedar en hígado, se van a quedar en tejido adiposo, van a favorecer la formación de huesos, tiene todo este sentido de anabolismo de la hormona, ¿no? Te hace comer y depositar lo que comes. Síguele, mijo. ¿Qué más? Sí, pues ya es todo lo que de las hormonas intestinales. Lo que tienes de las hormonas intestinales. Son un chorro, ¿no? Del tubo digestivo, pero intestinales y del tubo digestivo que regulan la ingesta y saciedad. Ok. Ahora, ¿cómo nos friega el adipocito, Rodríguez? Sí, ahorita lo... Ahí está. Ahí está. Pues... de las hormonas y funciones, pues primero que nada tenemos a la leptina, que es la hormona de la saciedad, producida por los adipocitos. Como se dice, sirve como una hormona de la saciedad, estimulando el hipotálamo y las neuronas anorexígenas en el núcleo arqueado. También su concentración se va a relacionar directamente con la cantidad de grasa que hay en el cuerpo. O sea, mientras más grasa hay en el cuerpo, más leptina se va a producir. Esa es una de sus características. Después tenemos a la adiponectina, que la adiponectina se va a relacionar más con el metabolismo, sobre todo el metabolismo de ácidos grasos y de la glucosa, ya que induce pues, la oxidación de ácidos grasos, de triglicéridos, y también aumenta la sensibilidad a la insulina. Una de sus principales características es aumentar la sensibilidad a la insulina. Todo esto pues para que se produzca más grasa. La siguiente pues la resistina, que su nombre es bastante obvio, que incrementa la resistencia a la insulina de las diferentes células, tejido adiposo, músculo, pues va a aumentar la resistencia a la insulina. Después tenemos, encontré una que se llama bisfatina, que esta, me pareció curiosa, que dice que tiene efectos muy similares a la insulina, ya que sus efectos va a promover la captación de glucosa por los adipocitos y el músculo esquelético. También se incrementa la formación de grasa porque
pues reduce la concentración de glucosa en la plasma y también se dice que se une al mismo receptor de la insulina, pero no en el mismo sitio. O sea, dice que no es competitiva con la insulina. O sea, ella puede realizar sus funciones y la insulina también puede realizar sus funciones. O sea, como que no compiten entre ellas. Ujú. Y se va a relacionar con la cantidad, su concentración se relaciona con la cantidad de grasa, pero visceral. O sea, o sea, tiene que ser específicamente la visceral, de ahí viene su nombre de bisfatina. O Y eso decía el recordemos, artículo. claro, visceral fat. Recordemos que, que la insulina engorda porque al meter el azúcar al adipocito le da material para sintetizar grasa de nuevo, porque acuérdense, vamos a ver más adelante, que los adipocitos pueden quedarse más grandes o crecer, tanto porque incorporan grasa a través de la lipoproteína lipasa, incorporan grasa ya hecha, como podrán sintetizar grasa, ¿no? Entonces, si tú tienes una hormona sintetizada por el propio adipocito, esta bisfatina, que va a agarrar el azúcar o va a jalar la glucosa al interior del adipocito, pues le va a permitir la síntesis de nuevo de ácidos grasos, lo cual va a aumentar el volumen o la masa grasa, ¿no? Es interesante que hablemos de grasa visceral, porque sabemos que en síndrome metabólico el perfil lo vamos a ver o lo vamos a mencionar ahorita, si es que no le van a decir, no es lo mismo. Tú puedes tener el mismo peso, el mismo índice de masa corporal y la misma cantidad de grasa corporal, pero también la distribución de la grasa, si es visceral o si es periférica, incide o se asocia con tu perfil de lípidos y con tu riesgo cardiovascular. Por eso, por ejemplo, cuando vean definición, que también la van a decir ahora, de síndrome metabólico, se habla de la cintura o del perímetro de cintura, o en otras definiciones de la proporción entre la cintura y la cadera, como un determinante de que lo que está ocurriendo es un trastorno metabólico que incluye depósito de grasa visceral, lo cual incrementa el riesgo cardiovascular. Entonces aquí vemos uno de los mediadores de esto, ¿no? Ok. Sí, ¿qué pasó, Fabricio? Síguele. Bueno, pues tenemos también estos dos que no sé, o sea, se clasifican como adipocinas, ¿no? Sería igual el sinónimo de hormonas, pues que era el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, que también tienen un papel sobre la captación de ácidos grasos y de glucosa. En el caso el factor de necrosis tumoral alfa, pues tiene efectos que incluyen pues la anorexia, o sea, la producción de saciedad. También disminuye el peso corporal y también reduce el tejido adiposo porque va a inhibir tanto la lipoproteína lipasa, que pues, como sabemos sirve para la degradación de los triglicéridos, y también inhibe la formación del GLUT4, que es el canal que es dependiente de insulina, que es indispensable para que introduzca glucosa dentro de Esto los se lo hace adipocitos. a los adipocitos, no lo hace en forma genérica. Entonces, el hacerle esto a los adipocitos hace que tengan dificultades para interiorizar la grasa preformada si les reduces la expresión de lipoproteína lipasa en membrana, y hace que tengan dificultades para meter la glucosa, para hacer ácidos grasos de nuevo si les impides la expresión de GLUT4, que es el que interioriza la glucosa cuando actúa la insulina, ¿no? Entonces esas son las dos maneras en que el factor de necrosis tumoral hace que disminuya la masa grasa. El problema es que el factor de necrosis tumoral no es una hormona producida por el adipocito, estábamos hablando de hormonas del adipocito, y que no son sus únicos efectos, ¿no? Entonces tampoco podemos, no, pues vamos a ponernos factor de necrosis tumoral y sirve que bajamos de peso, porque no funciona de esa manera. Ok, la IL-6. La interleucina 6 también, o sea, se mencionaba que no es una sustancia específica del adipocito, lo puede expresar, más no es como característica del adipocito, pero igual tenía ciertas acciones como aumentar la resistencia a la insulina y también, además de todas sus respuestas inflamatorias que tiene. También mencionaban, como decía el compañero que se llama Ricardo, decía que habían estudios que decían que se podía relacionar con la obesidad y con el desarrollo de la diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular, pero que eso estaba aún en estudio. Pero, pues, Otra vez, porque que tú tengas un incremento de interleucina 6, que además otra vez es sumamente inespecífico y tiene muchos otros efectos y se relaciona más con inflamación que con obesidad.
tú no puedes determinar si la interleucina 6 está causando la resistencia o es una consecuencia de la resistencia. Ese es el asunto, por eso está todavía en desarrollo el conocimiento profundo de la fisiopatología de la obesidad, porque tú puedes encontrar sustancias que están elevadas y luego tienes que determinar la razón de su incremento o su prevalencia a niveles altos en el obeso para determinar qué es lo que está ocurriendo. Y ciertamente se considera, hay corrientes que consideran que la obesidad es un estado crónico, implica un estado crónico de inflamación de bajo nivel, y partes de las razones por las que se considera esto es, por ejemplo, la elevación de la interleucina 6, que es un mediador de inflamación que se encuentra elevado en los pacientes obesos. Y es a lo que se refieren cuando el obeso está en un estado de inflamación crónica, porque tiene una elevada concentración de mediadores indirectos o inespecíficos de inflamación. Pero no se sabe exactamente qué onda con la interleucina 6 y cómo es que hace esto, o si es un favorecedor o es una consecuencia. Adelante, ya contigo ya estamos. Ya está. Entonces, pues no sabemos con certeza, pero sabemos que en la ingesta y la saciedad hay mecanismos derivados directamente a nivel central, núcleo arqueado y sus vecinos, que tienen producción de hormonas sobrexígenas y anorexígenas, señalización que viene del contenido gástrico intestinal, que produce señales que casi siempre están conduciendo a la saciedad, y señalización propia del adipocito y expresión propia de receptores del adipocito que permitirán mayor o menor interiorización de ácidos grasos y mayor o menor síntesis de nuevo de ácidos grasos. Eso lo vamos a ver más adelante también. Ricardo, ¿qué es el índice de masa corporal? Sí, doctor. Pues espero que no sea un tema no de tanta importancia. Está interesante igual. No, esto es Bueno, de lo más importante porque mira, lo otro que ya vimos es metabólicamente complejo, tiene muchas moléculas cuya función se desconoce, muchas de ellas a precisión, y en última instancia, que es algo que yo peleo, pues voy a obrar en mi contra, pero si a ti se te olvida la propiomelanocortina, pero entiendes más o menos lo que estamos diciendo, lo práctico. Oye, si se distiende, oye, si comes más despacio, entonces para que llegue el tiempo, lo que te decían las abuelitas de que el alimento llegue acá. Oye, fíjate que los gordos tienen un set point más alto para el peso ideal y entonces hay mecanismos que van dirigiendo esto. Oye, un desbalance hasta de 50 calorías diarias al cabo de un año, de los años, te va a llevar a un problema, así que esto tiene que ser una regulación estricta y prolongada. Oye, finalmente una caloría es una caloría, porque si tú comes carbohidratos igual los conviertes en grasa, si tu andamiaje metabólico está para ello. Eso es lo que hay que comprender, ¿no? Entonces todos esos mecanismos detallados, hombre, contestan preguntas de examen, pero en el ejercicio práctico, la verdad es que nadie está pensando en la proteína de la GUTI, pero sí estamos pensando en índice de masa corporal. Y hay que entender bien esto es de lo más relevante en obesidad, porque en el ejercicio profesional esto sí te lo tienes que saber a fuerzas, ad ovum decimos los que hablamos latín, para que funciones. Entonces cuéntanos del IMC y sus limitaciones, que te lo pedí. sí, doctor. Bueno, pues primero para iniciar, ¿qué es un peso saludable? Este se considera como aquel que nos permite mantenernos en un buen estado de salud y calidad de vida. También se entiende como los valores de peso, dentro de los cuales no existe riesgo para la salud de la persona. Bueno, y para saber si estás en un peso saludable, existen algunos métodos confiables. Y pues el más famoso o uno de los que determinan más es el índice de masa corporal, que describe en sí la relación entre el peso y la estatura. Em, pues simplemente es tomando el peso de una persona en kilogramos, dividiéndolo por su estatura en metros al cuadrado. Y como ejemplo, pues me puse a mí.
Yo peso, Qué bueno, estás flaquísimo. sí, peso 70 kilogramos y mido 1,83. Sí me veo como un palito. Y pues el índice de masa corporal es de 20,90. No te preocupes porque si te sigues comiendo media tortilla más y haces menos ejercicio al cabo de los años, lo que va a ocurrir es que tu set point de peso ideal va a variar, entonces te vas a hacer gradualmente más gordo hasta que cuando tengas 40, 45 años tengas tu pancita chelera y no encuentres cómo bajarla. Así que tu flacura, no sé cómo son tus papás, pero tu flacura tiene fecha de caducidad probablemente. Sí, igual son flacos, pero tienen pancita chelera. Todos. Pues es que eso va a ir ocurriendo gradualmente y tendemos nosotros a eso si no tenemos una disciplina alimentaria de toda la vida y una actividad. Aquello de nútrete, mídete, muévete del seguro, pues bueno, pues parece un eslogan, pero funciona muy bien. Porque si tú cesas tu actividad, acabas por un nuevo peso meta. Así que mejor quédate ahí en lo flaco. Ok, doctor. Bueno, y según la OMS, tenemos nuestra clasificación del peso normal entre 18,5 y 24,9. Bajo peso menor a 18,5 y la obesidad grado 1 comienza cuando ya tenemos 30 de IMC. ¿Te encontraste algo de las propuestas que han hecho que para las personas de talla baja, como los mexicanos en promedio, en realidad hay quien propone que nuestro límite no es 30, sino 27,5 para obesidad? ¿O que hay límites diferentes? ¿No lo encontraste eso? No, la verdad es que no, pero... No, pero por ejemplo, si ves la tabla que estás mostrando, que en realidad es un gráfico pediátrico. Sí. ¿18 años tienes? Yo tengo 20 años, doctor. Entonces no te graficaste en el punto correcto. No, ese es otro, es sobre cómo checar el de los niños, que es distinto por percentil. Ah, sí, hay una página, le das BMI Pero creo que es Estados Index. Unidos ese. No importa, el índice de masa corporal es el índice de masa corporal. Le das BMI Index Children en el Google y te sale la calculadora de índice de masa corporal del NIH, Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Y ya de ahí lo transformas de imperial a métrico para que no te pongan con libras y pulgadas. Y pones el peso y la talla y la fecha de la medición y la fecha de nacimiento del paciente y te lo grafica, porque aquí como nos estás mostrando el índice de masa corporal, en realidad esas definiciones del cuadro de arriba a la derecha son para los adultos, pero en pediatría varía. Entonces, por ejemplo, un índice de masa corporal de 19 en determinada edad puede ser obesidad, aunque 19 es casi desnutrición para ti, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que entender esto, porque entonces en pediatría, y por cierto en las embarazadas también, por obvias razones de que traen peso adicional, hay unas tablas de índice de masa corporal que se cruzan con la edad gestacional. O sea, si tú una señora te pesas 70 kilos, pero tiene 8 meses de embarazo, no es lo mismo que tenga 70 kilos, pero 2 meses de embarazo, porque hay un obvio peso excedente que deriva de la propia gestación. Entonces, hay tablas de índice de masa corporal para pediatría y para embarazo que deben de utilizarse, y hay quien propone criterios diferentes en el adulto de talla baja, pero eso todavía no es universal. Entonces, ¿qué es lo que...? Y esta es la proporción entre el peso y tu estatura, como se puede deducir de la forma, ¿no? ¿Cuáles son las limitantes del IMC para definir sobrepeso y obesidad? Sí, antes de pasar a cómo se mide con los niños, por ejemplo, con las mujeres, no se les puede tratar el IMC cuando están a punto de tener su menstruación, o después, o cuando están embarazadas. Sí, ya dije lo del embarazo por obvias razones. Y lo de la perimenstruación, explícalo, porque si no vas a tener aquí un conjunto de damas que podrían cuestionar tu aseveración. Pues es que me imagino que debe ser porque ocurren muchos cambios hormonales y también en la parte de los tejidos. Por ejemplo, en el caso de los embarazos aumenta... No, en el embarazo no te metas. El embarazo está lógico. Hay un chamaco ahí adentro y hay líquido y eso aumenta el peso.
¿En las mujeres qué? Pues es que nada más leí que era un limitante, pero no había el por qué, pero A ver, ¿alguien entiende por qué? Pues yo pienso que porque a veces antes de tu menstruación o durante retienes líquidos, incluso te inflamas más, aumentas de peso, comes más, o sea, hay muchos. Claro, claro, es por eso. Mira, mi esposa me lo explicó de una manera bastante más didáctica, que la pueden utilizar, doctoras, como argumento. Me voy a llevar 3 minutos, pero va a ser entretenido. A mí no me gusta esperar a mi señora, ¿no? Entonces íbamos a ir a una fiesta y yo dije, no, pues no la voy a esperar. Entonces, oye, ya me salí de bañar, métete a bañar. Yo, pues no, aquí viendo la tele. Oye, vamos tarde, y ya se estaba ella maquillando. Le dije, ok, sigo viendo tele. Ya cuando la vi que se estaba poniendo los zapatos, dije, ahora es cuando, ¿no? Para no esperarla. Y entonces me meto a bañar, pongo el programa de una boda, salgo el traje puesto, pongo la corbata y salgo y no está lista. Y entonces le dije, caray, pero si ya tenías hasta los zapatos puestos, pero se está poniendo otro vestido, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, sí, pero cuando me lo vi puesto, me di cuenta que no pegaba con mi aura. Mi esposa no es médico, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que dijo Mari Carmen ahorita, que las mujeres me van a decir, pueden abrir su micrófono, si digo algo bien o mal, por favor, necesito validen esto, pero en realidad no se les ve la ropa de la misma manera durante todo el mes. Y en los hombres, pues más o menos sí, pero las mujeres no, por aquello de la retención de líquidos y entonces hay una variación a veces de 1 o 2 kilos, ¿cierto o no, doctoras? Sí. Sí, doctor. Sí, ¿verdad? A lo largo del ciclo. Y esa es la explicación biológica del aura de mi señora, que por eso dice que no puede predecir qué ropa se va a poner desde antes, sino que se la tiene que ver puesta a ver si ese día, díganme doctora si tengo razón o no, si tiene razón o no, si ese día le queda como quiere que le quede. Sí, doctor. Pues como para los legos en medicina, Mari Carmen, cuando tengas esa necesidad, le dices es que no pegaba con mi aura. Y así funciona el asunto, ¿no? Y por eso es que se recomienda que tú no estimes o que tomes en cuenta que el peso es un poquito más fluctuante dentro de cierto margen de operación en las mujeres en edad reproductiva alrededor de su ciclo menstrual, ¿no? Es como conocimiento práctico. Pero dicho eso, lo que nos interesa entonces es otra cosa. O sea, sí, sabes que en las mujeres hay una variación de 1 o 2 kilos más o menos y entonces hay quien vive ahí en la raya del sobrepeso y normopeso en función de que en qué fecha la agarres. Pero a grandes rasgos eso es una buena aproximación, excepto en quien, más allá del obvio de la embarazada y de la tabla de referencia diferente de los pediátricos, en quién más es un problema. ok, doctor. O sea, se refiere a que no es, o sea, que no es, ¿cómo se le dice? Que no especifica si es en músculo o es en grasa, o se refiere a una persona, por ejemplo, en la... Obviamente, es ahí a lo que quiero llegar. Sí, Última instancia, el riesgo cardiovascular no deriva de los kilos, sino que deriva de la grasa. ¿No es cierto? Sí, de otras cuestiones hormonales y esto, y de la glucosa, bueno, hemos visto cada vez más elementos, ¿no? Pero esto, en función de la grasa. Entonces, lo ideal sería conocer la grasa corporal, porque de ahí deriva si el paciente tiene exceso de grasa o no, y de la composición corporal, vas a tener una mejor aproximación acerca del riesgo cardiovascular y de si lo que tienes es un peso saludable o no. Entonces ahí tienes allá justo en la fotito que estás mostrando abajo a la derecha y la explicación que tienes arriba, que tú podrías pesar lo mismo, pero tener un porcentaje de grasa bastante diferente y un porcentaje de masa magra o músculo bastante diferente. El IMC no considera esta variación en la composición corporal porque solamente usa peso y estatura, ¿no? Existen otros métodos, pero que no son
ni tan fáciles, ni tan disponibles, ni tan baratos. Quizás los que funcionan mejor es la evaluación de la grasa corporal por impedancia, lo que hace la tanita. No sé si se han subido a una máquina cuando van con una licenciada de nutrición, se suben sin zapatos, tú no, porque estás flaco, entonces ¿qué vas a saber? Pero los que tenemos más vecindad con el sobrepeso y los adipocitos, si de repente vas con el nutriólogo, ¿verdad? Te subes y pones tus pies descalzos en como una báscula con plaquitas de metal y agarras unos chunchecitos con las manos que también tienen como unos electrodos y de ahí calculan tu grasa corporal, que tampoco es preciso, sino que es una aproximación. Pero bueno, es una mejor aproximación que el índice de masa corporal. Y así tú puedes tener gente que por IMC te queda en obeso, pero cuando le mides el músculo resulta que no, que está en sobrepeso o incluso en normopeso, ¿no? Y las implicaciones metabólicas son diferentes porque, como ya vimos, es la grasa corporal la que nos está metiendo en problemas. ¿Ok? Sí, doctor. Acá hay una tabla de... Es que igual varía también de la edad y de sexo en el Sí, sí es porcentaje de la cierto. grasa. Hay unas tablas, es una aproximación, pero Sí. hay unas tablas de para grasa corporal, porcentaje de grasa corporal por edad. También eso es verdad. Sí. Y de hecho se puede observar, igual que en la mujer, es más alto que en el hombre por Por la obvias acumulación que razones tiene. de depósitos de grasa Sí. diferenciados por el género, mediados por hormonas. Me salté lo de los niños y creo que es importante. A ver. Pero ya habíamos dicho que en los niños se calcula diferente, que hay Sí, una, sí. una tabla completamente diferente y que entonces tú lo que tienes que hacer no es solamente agarrar tiene un IMC de 22, por lo tanto está bien, sino que si es un paciente pediátrico tienes que agarrar tu IMC de 22 y ponerlo en un gráfico nuevo para ver en qué percentila queda, para que sepas si queda o no queda en peso adecuado. Ese es el asunto. Sí, sí, doctor. Exacto. Por ejemplo, aquí es un niño que tiene 9 años. Es mi mole porque yo soy pediatra. Por ejemplo, aquí es un niño que tiene 9 años y pesa 28 kilogramos y mide 1.36 metros. Su índice de masa corporal es de 15.13, creo. Entonces, si nos vamos a la tabla que nos brindan acá, en el eje Y se ve la IMC que es de 15 y en el eje X es la edad que tiene 9 años. Entonces, no se nota muy bien, pero se encuentra en un peso saludable porque está entre el percentil 5 y 85. Sí, ese es el ejemplo. Entonces, sí, hay que hacer esto para que sepas en función de IMC si está bien. Y nosotros lo hacemos más sencillo cuando calculamos el peso para la talla o peso para la estatura. Es una próxima, hay unas gráficas de peso para la talla. Entonces, cuando un niño mide 1,30, cuánto debe de pesar, pero esto es más complejo porque también hay composiciones diferentes en función de la edad. Entonces, la mejor manera de resolver esto es otra vez calcular el IMC y graficarlo en esta tabla. Ok, doctor. Y también acá hay una gráfica, es una tabla sobre cuánto debería de aumentar el peso en una mujer embarazada. Pero eso ya nos queda lejos, hijo, porque Bueno, ya okay. Tiene que ver cuántos kilos tiene que subir en función okay. En realidad aquí es si la mujer está desnutrida, pero esto ya es una cuestión de clínica de altos vuelos de obstetricia, si la mujer está desnutrida, se le recomienda un incremento de peso mayor y si la mujer tiene sobrepeso, le recomiendas que no suba tanto de peso o incluso que no suba de peso. ¿No? Entonces la ganancia de peso no son los 10 kilos tradicionales del embarazo, sino que podrán ser más o menos en función de su estado nutricio previo. Y no sé dónde sacaste esta recomendación, pero 16 kilos como recomendación es un mucho. Chorro. ¿Es un montón? Ok. Es un montón. No. Mi señora subió 6 kilos y mi hijo pesó 4 y está flaca. Pero no, la recomendación ronda alrededor de los 10 kilos. Ok, doctor. 10, 12 kilos, no más. Para cambiarlo.
Sería todo, doctor. Muy bien, ok. Sigue Sánchez Gutiérrez con metabolismo basal. ¿Se escucha? Ok, bueno, voy a hablar sobre lo que es la tasa metabólica basal, que en sí vamos a ver, para entender mejor el concepto, vamos a ver qué es el metabolismo basal. Y este va a ser el valor, el valor mínimo que va a necesitar la célula de energía para poder cumplir sus funciones, ¿no? Entonces, la tasa metabólica basal va a ser la cantidad mínima que va a necesitar una persona normalmente cuando está en reposo para poder llevar a cabo funciones que son vitales, ¿no? Que son necesarias para el funcionamiento correcto del cuerpo. Como cuáles ejemplos de esto sería como cuando late el corazón, para llevar a cabo respiración, homeostasis del cuerpo, regulación de temperatura, entre otras cosas. En sí es como si nos quedáramos completamente quietos y lo único que estuviera funcionando sería el cuerpo, ¿no? Nosotros no estuviéramos haciendo ningún movimiento. Para poder calcular este valor, pues hay una ecuación o un método que se llama el método de Harris-Benedict, que igual que como sucede con el índice de masa corporal, pues no va a ser tan exactos, son valores más aproximados, porque de igual manera pues no se va a tomar en cuenta el porcentaje de grasa o el de músculo que tenga la persona, ¿no? Para calcular este valor, pues se va a determinar en dos variantes, que es hombres y mujeres. En el caso el único que se va a diferenciar es el último número, ¿no? En el caso de los hombres se suma 5 y en el caso de las mujeres es 61. Para poder calcularlo sería 10 veces el peso de la persona en kilogramos, a 6.25 por su altura en centímetros, menos 5 veces su edad en años. Y al resultado que nos dé la tasa metabólica basal se le tiene que multiplicar dependiendo de la actividad física que realice. Si es en el caso de la actividad física, cuando es muy ligera, es cuando, por ejemplo, estamos sentados o nuestro estilo de vida consiste más en estar sentado, tumbado, no hacer nada de ejercicio, ¿no? Entonces, en este caso le multiplicaría 1.2. Cuando es una actividad ligera, es cuando empezamos a, por ejemplo, a hacer Y así actividades como dice la cotidianas. tabla, para que no nos la leas Ajá. completa. Ok. ¿Y esto para qué sirve? Para conocer, bueno, esto se aplica más que nada en términos de nutrición y se usa para indicar la capacidad que tiene una persona para perder peso. Porque No, pues es para el gasto de calcular energía. las calorías que requiere al día y que debe de ingerir en la dieta. No es para perder peso. Luego lo usas, porque entonces si tú ya sabes, si ya han visto al doctor Nausaradan en Kilos Mortales, él saca su cálculo de calorías que debe de consumir su paciente y realmente tú lo que haces es estimar la tasa de metabolismo basal, que es la cantidad mínima de energía que requiere para que lata su corazón, funcione su cerebro, genere la temperatura suficiente, se mueva su intestino, filtre su riñón, ¿no? Y eso, sin eso el paciente va a tener problemas, ¿no? Entonces, calculas lo que le requeriría teóricamente tu paciente. Y entonces ya con esto empiezan las derivaciones del metabolismo basal, porque como tú estás poniendo ya el peso, entonces con todas las cuentas que estás poniendo aquí en la diapositiva, son las calorías que se necesitan para mantener el peso que el paciente tiene. ¿Sí ves? Sí, no sé si estoy siendo claro. Porque si yo voy a multiplicar 10 veces mi peso, y yo peso 180 kilos, pues entonces estoy viendo cuántas calorías necesito y cómo estoy involucrando mi peso en esto para mantener esos kilos, ¿no? Porque allá 180 más ahí me vas a meter 1800 calorías por mi peso, mientras que si pesara yo 70 kilos me estarías metiendo 700, ¿no? Entonces, ese exceso que incide, y entonces ya lo que yo haría, lo que puede hacer Nausaradan, si saben todos quién es, ¿no? El de Kilos Mortales, es calcular tu peso ideal en función a tu talla. Y entonces yo te voy a dar las calorías que necesitarías para mantener el peso que debieras de tener. Cuando uno hace el estimado del aporte calórico en el sujeto que va a poner a dieta, entonces puedes hacer
el aporte calórico para mantener tu peso y te incremento, o una reducción gradual del aporte calórico que deberías de tener para que tú causes déficit calórico y bajes de peso y te pongo una actividad física, o te pongo en el peso, en el aporte calórico basal para el peso ideal, y entonces como te alcanza para mantener 70 pero no para mantener 180, pues vas a ir perdiendo peso porque el resto lo tienes que sacar de tus depósitos de grasa. Y así es como funciona la lógica del metabolismo basal. Si yo tengo un paciente, porque esta tabla no está vista en obesidad, está vista en normopeso, entonces si yo sé que mi paciente está con actividad física intensa, pues le voy a dar el doble calorías, a lo mejor de lo que requiere basal, para que logre sostener su actividad física muy intensa. Y esa es la forma en la que se ajusta. Igual si lo tengo en desnutrición, yo voy a tratar de darle el aporte calórico que debiera tener para el peso que debiera tener. Y eso va a porque si yo le calculo la tasa basal, pero con su desnutrición, y le doy ese aporte y aplico estas reglas de actividad física, el paciente va a seguir desnutrido, porque mi cálculo está pesando poco y eso incide en mi resultado de calorías totales. No sé si esto tiene sentido. ¿Sí? Entonces, una cosa es esta definición y otra cosa es en quién la voy a usar o en quién la usan, como tú bien dices, un buen licenciado de nutrición, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es su peso ideal? Y sobre tu peso ideal voy haciendo todos los cálculos y los ajustes para darte lo que necesitas. ¿Sale? Y luego hay que tomar en cuenta que cuando yo te dé esa dieta, tu set point de tu peso corporal, en función de tu tejido graso habitual, va a mandar señales para que te dé hambre porque te faltan calorías si te puse a dieta, ¿no? Que es lo que nos pasa a los que queremos bajar de peso. Todo el tiempo estamos de hambre, y de malas y con hambre, porque hay señales hipotalámicas e intestinales y de los propios adipocitos que nos piden más porque nos hace falta. Entonces, la tendencia es a eso, y así la tasa metabólica basal se utiliza como referente del punto de partida de ingesta calórica que debiéramos de darle al paciente. Y hay que interpretarlo en función de si lo vamos a hacer con peso ideal o lo vamos a hacer con peso real, porque eso nos va a llevar a resultados muy diferentes si el paciente tiene déficit o exceso de peso. ¿Qué más tienes? Pues nada, como para complementar lo que dijo, es que se había encontrado que aproximadamente para calcular de cuánto calorías deberíamos comer, en caso de que queramos subir o bajar de peso, normalmente se tiene que sacar el 15% de tu tasa metabólica basal. Y ya dependiendo de esto, si queremos, por ejemplo, subir de peso, pues sería aumentarles el 15%. Y si queremos bajarlo, pues sería restarle el 15%. Y de igual manera... Porque cambios mayores generan modificaciones en todos los mecanismos reguladores. Entonces, si tú estás consumiendo 3.500 calorías diarias y yo te la bajo a 1.800, que es un cambio más grande del 15%, eso va a generar respuestas que van a modificar, van a mandar señales para que tú no puedas con la dieta y para que te dé hambre y para que te dé ansiedad y para que comas más, va a reducir la generación de calor, va a reducir el metabolismo, porque eso puede afectar el metabolismo basal, y por eso algunas corrientes de nutrición recomiendan que los cambios en la ingesta calórica no sean bruscos, sino que sean no más allá de un 15% de modificación, para que no generen disrupciones en los mecanismos reguladores del peso corporal. Y 15% es un montón, porque ya vimos que hasta un 1% de incremento de ingesta diario te lleva a incremento de peso al cabo del tiempo, y que el mecanismo de regulación de ingesta versus gasto a lo largo de, qué sé yo, una semana de vida, es tan preciso como 99% de equivalencia entre las calorías que gastaste y las que consumiste. Entonces, ojo, 15% no es poca cosa, y sin embargo es un límite que proponen los licenciados en nutrición para manejar el peso corporal. Síguele. Y bueno, y finalmente pues están los determinantes, ¿no? Que serían principalmente la edad, el sexo y la altura. La edad, porque entre mayor edad tengamos, pues vamos a ver que disminuye la masa muscular y aumenta la cantidad de grasa. En el sexo, pues principalmente es la diferencia entre mujer y hombre, porque recordemos que a partir de la adolescencia las mujeres empiezan a tener más grasa, normalmente tienden a tener una cantidad mayor de grasa que hombres.
Y en caso de la altura, porque a mayor superficie, pues hay mayor gasto metabólico. Y aquí está otra cosa que es relevante en clínica, que es conocimiento popular, que si tú haces ejercicio y generas más masa muscular, el tener más masa muscular te incrementa el metabolismo basal, como tú bien acabas de señalar, ¿no? Entonces, no es la única fórmula. Esta es una fórmula relativamente fácil de hacer con elementos de peso y talla y edad que todos tenemos disponibles, pero la mejor forma de calcular la tasa metabólica basal es conocer tu composición de masa magra y masa grasa para que conozcas cuál es el porcentaje de masa muscular versus grasa, porque se sabe que no es lo mismo la tasa basal de una persona con más músculo que una con menos, ¿no? Lo cual también redunda en el hecho de que si tú haces ejercicio físico y aumentas tu masa muscular, con ese solo hecho acabas. Si ingieres lo mismo, si logras ese segundo punto, por bajar de peso simplemente porque tu tasa metabólica basal se incrementa. O podrás, como en mi caso, comer más y pesar lo mismo, ¿no? También es una salida alterna para los que nos gusta comer. Sigue. Creo que ya no sigues tú, ya sigue Creo que ya sería todo. hipogénesis de novo. Doctor, Sí, doctor, yo voy. A ver, ¿hasta Doctor, una dónde llegamos? pregunta. ¿Qué pasó, Calderón? es que estaba buscando algunas formas de cómo calcular la grasa corporal y me encontré con una fórmula toda extraña que toma en cuenta el sexo, el índice de masa corporal y la edad. Pero no sé qué tan confiable sería porque... No, no es nada confiable. No, ¿verdad? La tienes que medir. La mejor manera es resonancia, pero eso no es muy caro. Los Y ya de nutriólogos lo hacen ahí, con la báscula que está especializada en eso, según. sí, o con pliegues también, le mides el pliegue de la espalda y el pliegue del brazo. Ujú, sí. Hay maneras de estimarlo. Para Ujú. medirlo necesitas resonancia magnética. Ah, Pero ok, por ok. fórmulas no se puede. Ok. Porque vas a usar otra vez datos que... ¿Qué estabas usando? Otra vez edad, peso y talla, ¿no? Edad, pues, o sea, el IMC, la edad y el sexo. Por eso, pero el IMC se utiliza con peso, se Ujú. saca con peso y talla. Sí, sí, sí. Es cómo responde o compensa el hecho de si alguien es una bola de músculos o una bola de Ujú, grasa. ese es el problema. No lo resuelve. Si todavía me Ujú. estuvieras poniendo el perímetro de cintura, te daría un poquito más de validez, pero no. Tiene que ser medido. Ok, ok. Gracias. Bueno, Ok, bueno, pues yo les voy a explicar un poquito el hipogénesis de nuevo. Este en sí pues va a ser una vía metabólica pues bastante compleja y que se encuentra pues muy bien regulada. Y la función de este pues va a ser convertir los carbohidratos de la dieta en ácidos grasos. Y estos una vez que estén esterificados se van a poder almacenar en el tejido adiposo como triacilglicéridos. Para que se lleve a cabo esta vía, pues, necesita el proceso de la degradación de la glucosa mediante la glucólisis anaerobia y del ciclo tricarboxílico que se va a llevar dentro de la mitocondria. o ciclo de Krebs. Ajá, exactamente. Esta pues va a ser una serie de reacciones bioquímicas mediante las cuales pues uno de los factores principales va a ser la acetil-CoA, que es el producto que se da de la degradación de la glucosa y se va a convertir en ácido graso. Se supone que este va a intentar utilizar el exceso de energía procedente del ATP para poder sintetizar bien los ácidos grasos y que pues estos, como ya mencioné, una vez esterificados, tanto con glicerol, perdón, se va a formar entre triglicéridos y estos se van a poder acumular de manera pues, adecuada, se podría decir, en el tejido adiposo, ya sea como grasa neutra o de reserva. Como bien ya mencioné, pues el acetil-CoA es uno de los factores principales en esta vía metabólica y pues se va a dar de la descarboxilación oxidativa del piruvato, perdón, va a ser sintetizado en la mitocondria por esta descarboxilación y pues no va a poder salir de la misma con esa misma forma. Será en forma de citrato, la cual va a atravesar la membrana mitocondrial y una vez fuera de esta mitocondria, por acción de la ATP citrato liasa, se va a dividir tanto en malato como en acetil-CoA, que este acetil-CoA es el que va a servir para la lipogénesis de nuevo. Y va a haber dos sistemas enzimáticos
los cuales van a ayudar directamente a la formación del mismo. El primero es el acetil-CoA carboxilasa y el segundo es el ácido graso sintetasa. El carboxilasa, el acetil-CoA carboxilasa, va a ser la vía que va a convertir el acetil-CoA en malonil-CoA, y para ello va a necesitar de NADPH y ATP. De hecho, en la imagen se puede observar bien la vía. No sé si todo lo alcanza a ver y todo. Entonces se ve la salida del mismo del citrato, la acción del ATP citrato liasa, la división del mismo por el malato, acetil-CoA, la acción del acetil-CoA y carboxilasa con la función necesaria del NADPH. A ver, aquí el asunto, para ponerlo, porque estás muy enzimático, y yo sé que así lo aprendieron, pero vamos a pensar que el acetilcoenzima A es un grupo acetilo, que es un par de carbonos, que se está siendo acarreado por una molécula transportadora que se llama coenzima A. La coenzima A es un transportador entonces de grupos acetilo. Esto se los puede llevar al ciclo de Krebs para desbaratarlos y agarrar y poner hidrógenos que se van a la cadena respiratoria, o puede agarrar estos grupos de 2 carbonos o acetilos para irlos empatando en la síntesis de ácidos grasos. Te pone uno y luego otro y luego otro y luego otro. Para empatar un acetilo con otro, con otro, con otro, lo que necesitas es consumir energía. Por eso te están demostrando que ahí sale, pones hidrógenos, no estás consumiendo, ahorrando, pones hidrógenos, ve, esta es una reacción diferente o inversa a lo que se estaba haciendo en el ciclo de Krebs, en donde estás poniendo hidrógenos en el NAD para llevarlos a cadena respiratoria para sacarles energía. En el caso de los ácidos grasos, no, agarras tus grupos acetilo y les vas saturando con hidrógenos para que cuando necesites energía tengas de dónde agarrar hidrógenos para poner en los transportadores para que se vayan a la cadena a la cadena respiratoria para que formes ATP. ¿Sí tiene sentido esto? Claro. Sí, ¿no? Sí, de hecho, es lo que me fijaba. O sea, sí me estaba yendo muy como que muy molecular, y finalmente sí. ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces, lo que se hace es, yo desdoblo esta molécula y le voy agarrando transportadores y los voy ahorrando, porque finalmente es como el cambio, la monedita de los hidrógenos. Eso es lo que vamos a usar para obtener ATPs. Entonces yo tengo que depositarlos en forma de grasa, ¿no? Acuérdense que la grasa no tiene más que carbonos e hidrógenos, no tiene oxígenos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. De hecho, entonces, bueno, ya para, pues muy resumidamente, ya para finalizar, algo más como que mucho más digerible y entendible, pues este proceso pues tiene la función o la misión principal de convertir los carbos de la dieta general en lípidos para su posterior almacenamiento. Y claro, pues, o sea, la ingesta obviamente elevada de carbos dará lugar a un ritmo elevado tanto de la misma oxidación de los carbos como... Está saltando un paso. La ingesta elevada de carbohidratos, sobre todo, vamos a ponerle más cosas a la cadena porque ya la sabemos, sobre todo aquellos de elevado índice glucémico, van a dar como resultado picos en la concentración de glucosa que a su vez van a estimular a las células beta de los islotes de Langerhans para que liberen insulina, y este incremento de la insulina va a estimular a los receptores de insulina en los adipocitos, que van a expresar GLUT4 para que se meta la glucosa, y una vez que la glucosa está en el citosol del adipocito, se va a desbaratar acetilcoenzima A, y cuando llega a acetilcoenzima A, en vez de irse al ciclo de Krebs, se va a ir a la síntesis de ácidos grasos que van a hacer que el adipocito quede más grande. ¿Te parece que esto integra mejor lo que ya hemos visto? Sí, definitivamente. Esto es lo que está pasando. ¿No? Y así es como entonces dependemos de la dieta, pero de la cantidad de glucosa disponible y de la expresión de receptores de insulina y de la insulina circulante y de cómo se interioriza la glucosa, y si todo eso ocurre, el adipocito crece. Por eso cuando el diabético se descompensa y entonces ya es muy resistente a la insulina, baja de peso, porque no puede meter glucosa para hacer síntesis de nuevo de ácidos grasos en el adipocito, porque ya no está expresando los receptores, ni ahí ni en ningún lado, pero por eso adelgazan cuando están mal.
que esto ya lo leyeron en la semana pasada, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que es Sí, ya se lo cierra el más círculo. Ok, ya está. resumido. Ok, absorción de lípido. Sí, de lípidos. Dígame, Doctor, una dígame, pregunta. perdón. Igualmente, o sea, eso que dijo sucede en el adipocito, pero igual puede suceder en el hepatocito, ¿no? Claro, Y ocurre en todos, ocurre ujú, principalmente en el sí, adipocito y en el hepatocito. ya Lo por que medio de las pasa, VLDL se va, ¿no? Al adipocito. sí, claro, Ujú. puedes el adipocito sintetizarlo o puede el hígado sintetizarlo, ponerlo en los transportadores que son las lipoproteínas, que ahorita lo vas a ver en... creo que tú lo ves, se va a ver en transporte, creo que lo tendría que ver en VLDL y kilomicrones, pero es cierto, se Ujú. puede sintetizar en el hepatocito, la grasa, porque el hígado también hace eso, tienes razón, se la pone al transportador y entonces este VLDL llega, que trae un montón de grasa, como ya habíamos dicho en clases previas, pasa por donde está el adipocito tiene en su membrana lipoproteína lipasa y descarga la grasa que se encuentra en tus VLDLs y se la mete al adipocito. Así que el adipocito no tiene que sintetizar, Sí, sí, ¿no? sí. Sí. Claro. Entonces agarra de ahí también, ocurre en el hepatocito. Tienes razón. Absorción intestinal de lípidos. Eso te toca a Vargas, ¿no? No, a mí, a Uc Castillo. Perdón, Uc, te toca a ti, Sí, sí, Uc. sí. Bueno, pues voy a comenzar diciendo que hay un factor de los lípidos que va a complicar su digestión y esto va a hacer que son insolubles en agua. Y no me voy a meter a digestión como tal, pero de manera general la digestión de los lípidos de la dieta pues comienza en el estómago por acción de enzimas como la lipasa lingual, lipasa gástrica y se va a completar en el intestino delgado por medio de enzimas pancreáticas como la lipasa pancreática, fosfolipasa A2 y hay otra que se llama hidrolasa del éster de colesterol. Bueno, pues la mayoría de la absorción de los lípidos se va a dar en lo que es el intestino delgado, específicamente en la porción intermedia del yeyuno. Es el sitio de mayor absorción de lípidos, ¿no? Y pues vamos a ver qué se va a dar en estas pues microvellosidades, pues específicamente en las células epiteliales absortivas o los enterocitos. Pues aquí vemos, ¿no? O sea, como una célula pues con gotículas y con posteriormente kilomicrones que van a ser exocitados hacia los capilares no sanguíneos, hacia los capilares linfáticos. Y pues bueno, me voy a apoyar de esta imagen, que de hecho está en el libro de fisiología que llevamos hace 2 semestres, que describe como que esta parte de la absorción de lípidos en 5 pasos. Bueno, pues en el primer paso, los productos de lo que es la digestión lipídica, pues se van a solubilizar en el intestino, en una micela, dentro de una micela. Y en el núcleo de esta micela van a estar estos mismos productos y alrededor, aquí es que de manera esquemática, vamos a encontrar que hay sales biliares. Entonces, estas sales biliares le van a dar esta característica de ser anfipática, es decir, tiene un extremo hidrofílico y un extremo hidrofóbico. Ahora, la porción hidrofílica se va a disolver en el lumen intestinal y esto va a hacer que se solubilicen los lípidos del núcleo micelar. ¿Okay? Ese es el paso número 1. El paso número 2, las micelas se van a dirigir hacia lo que es la membrana apical del enterocito y los lípidos se van a ir liberando poco a poco de la micela, pues se van a difundir a favor de su gradiente de concentración hacia el interior. ¿Perdón? Eso, gradiente de concentración. Ajá. Pero bueno, las micelas y las sales biliares como tal no van a entrar, solo en el contenido, ¿no? El núcleo de la micela. De hecho, estas sales biliares van a ser posteriormente pues reabsorbidas en el ilion. Ya después de que se usaron para la absorción de lípidos, bueno, se reabsorben finalmente en el ilion. El paso número 3 es que estos lípidos que entraron se van a resterificar en el interior de la célula con ácidos grasos libres. Y esto pasa en el retículo endoplásmico liso. Para formar pues estos lípidos ingeridos de manera original, ¿no? Que son los triglicéridos, los fosfolípidos y las apoproteínas. Perdón, el éster de colesterol está aquí. Ya por último, el paso número 4 es que estos lípidos que fueron resterificados en el paso número 3 se van a empaquetar en estas proteínas que se conocen como kilomicrones, que en el interior o en su núcleo van a estar el colesterol y los triacilgliceroles o triglicéridos, y como que esta parte que los va a envolver son fosfolípidos y apoproteínas.
específicamente un 80, bueno, alrededor de un 80% son fosfolípidos y un 20% nada más son estas apoproteínas, que de hecho la apoproteína característica del kilomicrón es la ApoB48. Pues estas apoproteínas se van a sintetizar en lo que son los enterocitos y son esenciales para que el kilomicrón pueda ser absorbido a través o pueda ser exocitado y posteriormente absorbido, exocitado nada más, en los capilares, hacia los capilares linfáticos. ¿Y por qué no se va hacia los capilares sanguíneos? Bueno, porque el kilomicrón va a ser muy grande. Y ya por último... Ahora, excepto que hay ciertos grasas que sí son absorbibles directamente y eso tiene ciertas implicaciones en nutrición. Todo lo que dijiste es verdad y la grasa habitualmente se absorbe así, pero cuando tienes triglicéridos de cadena media, o sea, cadenitas más bien cortas de ácidos grasos, estos no requieren de todo este mecanismo y pueden ser absorbidos directamente. Entonces tiene que ver con cuánta grasa versus cuánta no grasa, porque finalmente los triglicéridos, por tener la parte del glicerol, son anfipáticos, tienen tus triglis para que sepas si requieren del transporte vía micelas y luego kilomicrones o si pueden absorberse directamente. De manera tal que regreso, cuando tienes triglicéridos de cadena media, estos no requieren este mecanismo, sino que sí pueden incorporarse a la circulación sanguínea porque mantienen cierto grado de solubilidad. Y saber esto es relevante porque entonces en los pacientes con malabsorción intestinal, que son frecuentes en pediatría, cuando esta es grave, tú puedes alimentar con triglicéridos de cadena media sabiendo que no van a requerir del mismo número de procesos o complejidad de proceso intestinal para que pasen a la circulación linfática y luego se incorporen, sino que son absorbibles sin necesidad de transformación directamente a la circulación. Pero eso es específico, privativo de los triglicéridos de cadena media. Todo lo demás tiene que entrar de esta manera. Ok, doctor. Bueno, pues ya el paso número 5 era que los kilomicrones pues, son empaquetados en lo que es el aparato de Golgi para posteriormente que estas vesículas donde se empaquetan pues se trasladan hacia lo que es la membrana vasolateral del enterocito y posteriormente pueda pues, ser exocitado hacia los capilares, ¿no? Ya Después se van estos al kilomicrones... hígado y ya de ahí se van por la vía linfática al conducto torácico y ya de ahí entran a la circulación sistémica y es entonces que llegan al hígado y se utilizan. ¿Es cierto? Exactamente, básicamente esto, sí. Básicamente Y pues eso es todo. Es absorción intestinal. Entonces, ojo, hablaste de función pancreática, lo cual sí es relevante porque si tú no tienes enzimas pancreáticas y no puedes llevar a cabo esta formación de las micelas, pues que van a transportar o proteger a la grasa para que pueda llegar al enterocito, para que luego se vaya soltando y pueda hacerse este transporte, entonces tu paciente no va a absorber grasas. Y entonces, por ejemplo, en fibrosis quística, a 6 metros de ti, a 2 metros de ti, la película, para quienes la vieron y lloraron, esos pacientes tienen malabsorción intestinal porque tienen insuficiencia pancreática exócrina y por lo tanto no absorben grasas, a menos que les dé sus capsulitas de enzimas pancreáticas, que son las que se tenían que tomar en la película y que esos pacientes realmente tienen que tomar 6 u 8 cápsulas con cada comida para que puedan absorber la grasa. Y hay algunos tratamientos para el sobrepeso y obesidad que hacen uso de este conocimiento inhibiendo la formación de micelas como el Orlistat para que la grasa de la dieta no se pueda absorber y entonces puedes comer y pues no absorbes la grasa y con eso mejoras tu balance calórico y pierdes peso. Claro que eso sale carísimo porque si tú no absorbes, el Orlistat funciona, pero si tú consumes esto e inhibes la absorción de grasa, entonces vas a causarle al paciente esteatorrea y entonces le va a dar diarrea grasa de toda la grasa que no pudo absorber. Para que si alguien iba a ir corriendo a comprar Orlistat a la farmacia, la verdad es que mejor se lo piense 2 veces porque entiendo, se describe como pues, bastante incómodo el uso del fármaco porque entonces toda la grasa que comes no la absorbes, pero como no la absorbes, pues sí, bajas de peso, pero traes diarrea grasa. Y la gente generalmente abandona el tratamiento por esa razón. O aprende a comer sin grasa y le funciona, vaya uno a saber, ¿no?
A ver, Ah, como pues dice bueno, para Lolita, ya la comenzar, información que cura. ¿Qué pasó? bueno, para comenzar este apartado, es pues importante que nada más recordemos la existencia de las tres vías metabólicas de las lipoproteínas que cuenta nuestro organismo. La primera es la vía exógena, o también denominada la vía del kilomicrón. La segunda es la vía endógena, que va a ser con las lipoproteínas de muy baja densidad. Y la tercera son el metabolismo de las lipoproteínas de alta densidad, también conocido como transporte reverso del colesterol. Pues bueno, en este caso me voy a centrar en las dos primeras. Bueno, los lípidos plasmáticos consisten, ya sabemos que son los triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y pues una pequeña fracción de ácidos grasos de cadena larga no esterificados. Dado que los lípidos pues son insolubles en agua, pues se tienen que transportar en el plasma asociados a proteínas anfipáticas que conocemos como las apolipoproteínas, las cuales se necesitan para pues básicamente recubrir la molécula y pues que dejemos expuesto solo la parte polar de dicha proteína, permitiendo de esta manera pues que se pueda disolver la grasa en el plasma para crear finalmente la partícula que conocemos como lipoproteína. En esta pues, se puede ver como una esfera que pues, en el centro va a tener un centro no polar formado de triglicéridos y colesterol esterificado y que va a estar rodeado por una capa superficial única de moléculas de fosfolípido y colesterol no esterificado en este caso. Bueno, dicho esto, comenzando a hablar de la primera vía que es la exógena, es importante que definamos qué son los kilomicrones, que pues, son partículas de gran diámetro, aproximadamente 100 a 1200 nanómetros, ricas en triglicéridos, más del 90% de hecho de su contenido total es él, y su principal apolipoproteína en este caso es la B48, pues aunque también sabemos que poseen otras proteínas. Estas se van a producir en el intestino y transportan los lípidos absorbidos al resto de los órganos, especialmente al músculo esquelético y al tejido adiposo. La vía comienza cuando los lípidos de la dieta son absorbidos a nivel intestinal y dentro del enterocito van a ser ensamblados juntos con diferentes apolipoproteínas en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi, originando el kilomicrón. Este kilomicrón va a ser sintetizado durante los periodos postprandiales para transportar la grasa de la dieta y secretado hacia la linfa para alcanzar finalmente al torrente sanguíneo. El tamaño de las partículas pues, va a depender de la grasa que sea absorbida. Es por ello que pues, la composición de los ácidos grasos de los triglicéridos de estos kilomicrones pues, refleja la composición de la grasa de la dieta que esté teniendo pues, en parte la persona. Bueno, ya a nivel sanguíneo, estos kilomicrones nacientes van a adquirir a las apolipoproteínas E y a la apolipoproteína C2 a partir de las lipoproteínas de alta densidad maduros. La primera, que es la apolipoproteína E, pues sirve como ligando para la eliminación posterior del remanente del kilomicrón, mientras que la C2 va a ser un activador de la enzima lipoproteína lipasa. Esta, como se han dado cuenta, es muy importante en este proceso. En datos por mencionar de ella, es sintetizada en células parenquimatosas, se encuentra adherida al endotelio de los capilares del tejido adiposo, músculo estriado y corazón, y es activada por esta misma ApoC2 que pues, te había mencionado. A este punto de este proceso, pues ya existen dos caminos para el kilomicrón. Al nivel del endotelio de tejidos extrahepáticos, especialmente del músculo y del tejido adiposo, los kilomicrones van a sufrir una extensa lipólisis mediada por esta enzima, dando como resultado pues, la pérdida de la mayoría de sus triglicéridos, donde finalmente pues, los ácidos grasos son liberados van a ser captados por las células musculares y los adipocitos. A esta partícula resultante se le va a conocer como el remanente del kilomicrón y va a ser endocitada. Mientras que por su parte a nivel hepático, por el receptor de lipoproteínas de baja densidad, la captación es mediada por la ApoE y la lipasa hepática, que podían actuar como ligandos para facilitar la unión de estos remanentes y pues también van a hidrolizar los triglicéridos y los fosfolípidos de este mismo. Pues finalmente, tras su paso por el hígado, los kilomicrones residuales van a devolver a las apolipoproteínas C2 y la E que habían obtenido de las de la alta densidad y van a ser degradados. Y pues básicamente en esta primera vía, pues es lo que consistiría el proceso que va a tener pues el kilomicrón. Por su parte, las lipoproteínas de muy baja densidad pues tienen un diámetro más pequeño, van a ser ricas en triglicéridos también, pero en menor cantidad. En esta segunda vía, que es la endógena, va a iniciar cuando estas lipoproteínas de muy baja densidad son producidas en el hígado, a nivel del retículo endoplasmático de Golgi también, pero a diferencia de eso van a ensamblar los lípidos endógenos con diferentes apolipoproteínas, que pues la especial y
entre comillas, decir la más importante, pues en tener en cuenta es la ApoB100. Por lo que también nos mencionaban que pues la producción y secreción de estas pues va a depender de la disponibilidad que nosotros tengamos de los triglicéridos y pues de esta polipoproteína. Los triglicéridos hepáticos tenemos que tener en cuenta que pues derivan de 3 puntos. La primera es de la lipólisis a nivel del tejido adiposo. La segunda es de la captación hepática de los remanentes de los kilomicrones que vimos en el proceso anterior. Y la tercera era de la síntesis hepática de novo o lipogénesis que anteriormente nos explicaron. Es por ello, pues por lo que cualquier condición que aumente este flujo de ácidos grasos libres puede aumentar la producción de estas lipoproteínas, tal y como ocurre en estados de obesidad visceral o pues de la resistencia a la insulina y pues de la diabetes mellitus. A nivel endotelial, bueno, ya de los tejidos extrahepáticos, estas lipoproteínas de muy baja densidad, van a sufrir una hidrólisis también de sus triglicéridos por la lipoproteína lipasa de nuevo, y pues esto va a originar su remanente, que es denominado pues la lipoproteína de densidad intermedia. Esta a su vez va a tener 2 destinos metabólicos. El primero es que pues esto puede ser tomada y catabolizada rápidamente por el hígado en un proceso similar al que pues expliqué en el remanente del kilomicrón, o bueno, permanecer en la circulación y dar origen a las lipoproteínas de baja densidad por acción de 2 enzimas. La primera es la lipasa hepática, que lo vamos a encontrar en los endotelios de los capilares hepáticos, y estas pues despojan de nuevo los triglicéridos. Y la segunda enzima es la proteína transferidora de ésteres de colesterol, o CETP, que permite captar los ésteres de colesterol a partir de las lipoproteínas de alta densidad. Finalmente, pues estas lipoproteínas de baja densidad, o sea, las VLDL, pues tienen 2 destinos posibles, en donde en ambos casos la lipoproteína va a ser endocitada por el receptor que reconoce al ApoB100. Y estos pues, 2 destinos es primero el 70% es que se vaya al hígado y el 30% pues a los tejidos extrahepáticos, que básicamente nos sirven. Que a su vez le extraen más ácidos grasos y las transforman en alta densidad, y ya sea desde baja o desde alta, regresan al hígado para volver a incorporar triglicéridos o ácidos grasos para volver a transformarse en proteínas de muy baja densidad y volver a hacer el ciclo endógeno, ¿no es cierto? Sí, exacto. Sí. Pues hasta ahí nos vamos a quedar porque ya son 5 para su siguiente clase. El miércoles empezamos con esto y vamos a tener que compensar, pero yo creo que sí vamos a poder compensar porque mucho de obesidad infantil ya lo vimos. ¿Sale? Sí, doctor. Pues mañana. Sí, doctor.